Hola profesor, el día de hoy haremos un tutorial de cómo crear un cuento corto, explicando paso a paso las partes del mismo. Cuando haya culminado toda la información necesaria, voy a estructurar un cuento hecho por mi compañera Nicole Hidalgo. Así que bueno, sin más preámbulo, comenzamos. ¿Cómo crear un cuento corto? Bueno, para crear un cuento, muy aparte de la imaginación, las ganas de empezar y no parar hasta el final, muy aparte de eso, necesitamos saber la estructura de un cuento, porque si no, haríamos todo mal. La estructura de un cuento. La estructura se basa en inicio, núcleo, desenlace o final, pero ahora hablaré un poco de cada una de ellas. El inicio. ¿Qué es el inicio? Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. Nos dice en qué lugar y en qué época se sitúan los personajes que aparecen en la historia. Y bueno, también nos introduce la cuestión o el problema que desencadenará la historia. Ok, ahora sigamos con el núcleo, que es la parte donde surge el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y suceden los hechos más importantes. Y bueno, surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. Y es la parte más larga del relato. Hace un rato acabé de nombrar la palabra conflicto, pero ¿qué es conflicto? Bueno, el conflicto es un factor importante en la narración, ya que justifica y motiva el hecho de encontrar algo. O sea, es decir, es un problema. Y es justamente la función que cumple en el relato, romper con el orden y armonía. Y bueno, por último, llegamos al desenlace o final, que es la parte donde se da la solución al conflicto de la historia y donde finaliza la narración. E incluso en los textos con final abierto hay un desenlace, y también hay casos que dentro del cuento puedes encontrar el clímax relacionado con el final. Bueno, ahora que sabemos la estructura, iremos tras ese cuento. Un dato importante es que algunos cuentos pueden tener partes informativas, y en este caso mi compañero utilizó algo llamado catálisis, que bueno, son funciones secundarias que se ubican alrededor o entre los nudos centrales de un relato y tienen una funcionalidad atenuada pero no nula. Es decir, en otras palabras, es el relleno del cuento. Este se puede quitar y el cuento no se verá afectado en nada. Así que bueno, ahora comenzaré con el cuento. El título es Homúnculo. Leeré lo que sería, el inicio. Y bueno, espero que entiendan bien cuándo termina todo. Bueno, en uno de mis días libres del trabajo, estaba siendo consumido por el aburrimiento. Empecé a dar vueltas en mi casa, pero eso solo tornaba las horas más largas y aburridas. Así que empecé a experimentar con cosas y decidí jugar a ser Dios. ¿Por qué no intentar dar vida y crear mi propio mundo? Hasta ahí termina el inicio. Recordemos que es un cuento corto. Crear vida sería algo complicado, al menos si trato de hacerlo de forma perfecta. Pero como es un comienzo, haré lo esencial. Ya tenía planteada la idea, solo faltaba poner en práctica para ver si realmente funcionaba. Esto sería el núcleo. Ok, ahora, ¿recuerdas lo que le dije sobre que hay veces que hay partes informativas? Bueno, ahora diré uno. Utilicé mi semen, coloqué mi esperma en una jeringa. Supuse que no sería tan diferente en ese sentido. Proseguí a inyectárselo a un huevo que sería empollado. Usé un abrigo para mantenerlo caliente, pasado unos 40 días de haberse fermentado. Conflicto. Le hice un orificio al huevo y separé la clara de la extraña figura en la que se había convertido la yema. Cuando lo tomé, parecía estar muerta, ya que ésta no emitía sonido ni movimiento alguno. No mostraba ningún signo de vida. Me deprimí mucho al ver que mis esfuerzos no habían servido en lo absoluto.
Decidí enfrascarlo y lo dejé en el ático para tenerlo de recuerdo y ver cómo podía avanzar con mi proyecto. Pero aquella decisión que tomé fue un grave error. Desarrollo. Oí una voz en un cuarto oscuro apartado. De ese lugar provenían muchos ruidos. Los gritos caían como rayos a mis oídos. Subí a mi alcoba y vi un monstruo horroroso, tan alto como un árbol. Miraba la nada y al conseguir fijar mi vista con la suya sonrió mostrando sus colmillos afilados, causando más pavor, provocando que mi torso transpirara. Aquí utilizaré la catálisis que ya se las expliqué. Hola papá, sonrió perturbadoramente. En ese instante quedé en shock. No sabía qué decir ni qué hacer. Me habías dejado abandonado por mucho tiempo. ¿No me extrañaste? Porque yo sí, me decía al dirigirse hacia mí mientras yo no dejaba de temblar, sin poder articular palabra alguna. Salí corriendo despavorido hacia la calle, después de haber visto aquella perturbadora escena. Jamás creí que podría resultar tan enorme. Las personas me miraban extraño, pero sé que si éstas hubiesen visto lo que yo vi, estaría mucho peor. Aquel monstruo no me persiguió, solo tenía dudas y las preguntas venían a mí. ¿Cómo es que pudo crecer tanto? ¿Por qué se queda allí y no lastima a nadie más, ni siquiera a mí? ¿Cómo se mantenía estable? Pero no tenía ninguna respuesta para aquellas. Después de haber estado horas en la calle, decidí regresar a casa, afrontando la realidad, aunque lo que vi me sorprendió mucho más que antes. Aquel monstruo se había resecado y se estaba resquebrajando. Su cuerpo se caía en miles de pedazos. Ese experimento, al cual denominé homúnculo, había muerto. Al verlo morir, no voy a mentir que sentí algo de pena, a pesar de que este experimento me dio un gran susto. Solo pude mantener contacto con él vivo unos segundos, prácticamente, pero seguiré trabajando de una forma más elaborada. Quiero saber de qué más soy capaz. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les sirva, que hayan entendido. Y bueno, si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Gracias.